Buenas tardes, buenas noches desde Alemania y bienvenidos a este último ciclo de conferencias con la profesora Catalina Pérez Correa de México y el profesor Pablo Galán de Uruguay. Como siempre, la profesora Catalina Pérez va a comenzar con su presentación basado en una PowerPoint, máximo 30 minutos. Y después tenemos la respuesta de Pablo Galán y después, como siempre, ustedes pueden hacer sus preguntas vía el chat. La profesora Pérez Correa es licenciada en Derecho por el ITAME, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, muy reconocido, con sede en la Ciudad de México. Tiene un máster y un PhD de Derecho por Stanford, University of Stanford en California, y es profesora investigadora de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y de Docencia Económicas, CIDE. Es colaboradora del Programa de Política de Drogas del CIDE y escribe artículos, columnas en el periódico El Universal. Es miembro también del Consejo del Programa Global de Política de Droga de Open Society. Ha sido profesora de la Facultad del Derecho de la UNAM, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y investigadora visitante en el Shell Center for International Human Rights de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. Ella es una gran experta en el tema de drogas y narcotráfico. Tiene varios libros sobre política de drogas. Entre los más recientes destaco aquí Sobredosis carcelaria y política de drogas en América Latina, con el Sergio Chaparro como coautor, publicado por De Justicia de Colombia, una ONG de Colombia. El otro es Consumo, Consumidores y las respuestas estatales en América Latina, publicada por la editorial Fontamara. Otro título es De la detención a la prisión, la justicia penal a examen, publicado por el propio CIDE. Bueno, muchas gracias, profesora Pérez Correa, por su presencia y de una vez le doy la palabra. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias al CEPAL por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Yo les voy a poner un PowerPoint, nada más. Antes quería muy brevemente explicar de dónde viene esta información. La información que voy a presentar son principalmente estudios del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, que es un grupo de investigación que yo tuve el gusto de coordinar durante 5 años. Es un grupo de investigadores de América Latina que nos reunimos para estudiar distintos temas en materia de política de drogas. Y entonces, bueno, mucha de la información que voy a presentar viene de los estudios del CED. También les quería decir, nada más muy brevemente, yo entré al tema de política de drogas, mi interés inicial era sobre política penal. Estaba yo estudiando la Procuración de Justicia en México y luego entré a estudiar el tema de las cárceles. Y una de las cosas que hicimos fue una encuesta en reclusorios federales aquí en México en el 2011. Esto fue, si ustedes recuerdan, en México en el 2006 el presidente Felipe Calderón lanzó la que es conocida como la guerra contra las drogas, en el cual se desplegaron militares por todo el país para hacer frente al trasiego de drogas. Y entonces se instalaron retenes en carreteras, se empezaron a hacer enormes decomisos, erradicaciones y la detención de los líderes de la delincuencia organizada. Entonces nosotros entramos a las cárceles federales en el 2011 y fue uno de los resultados que fue más impresionante fue ver la gran cantidad de personas que estaban en las cárceles federales mexicanas por delitos de drogas. En el caso de las mujeres en ese entonces encontramos que más de 80% de las mujeres que estaban en reclusorios federales estaban ahí por delitos de drogas. En el caso de los hombres era como 60 y tantos %.
conocimiento. Y cuando empezamos a ver cuáles eran las sustancias y los delitos, nos encontramos que muchas de las personas que estaban ahí estaban siendo procesados o ya habían sido sentenciadas por delitos ya fuera de posesión, otros decían que eran consumidores, y una enorme cantidad de personas estaban en la cárcel por cannabis, por marihuana. Y entonces ahí empezaron muchas preguntas, ¿no? Supuestamente el sistema federal es el sistema pues que tiene más recursos, que es el más especializado, que tendría que estar operando y funcionando para hacer investigación del delito en contra de las grandes bandas de narcotráfico, de secuestradores, de extorsión, etcétera. Y lo que vimos es que el sistema estaba funcionando para detener principalmente a la gente que estaba más abajo en las líneas de las organizaciones de trasiego de drogas, o incluso en contra de consumidores, ¿no? Y entonces eso pues hizo que nos hiciéramos distintas preguntas. Entonces yo les voy a compartir ahora esta presentación para contarles un poco lo que hemos encontrado. Una de las preguntas que yo me hacía al inicio de esto es, ¿por qué? Ya deben estar viendo mi pantalla, ¿no? La que dice regulación de drogas en América Latina, ¿sí? Entonces, bueno, una de las preguntas que yo me hacía es, ¿qué pasa con las leyes de drogas en América Latina? Porque además empezamos a ver, y en Argentina tienen un problema similar, en Chile tienen un problema similar, en Colombia hay un problema similar, en distintos países de América Latina empezábamos a ver, incluso en Estados Unidos, que una enorme cantidad de personas estaban ahí por delitos de drogas. Y entonces una primera pregunta que me hacía yo es, ¿por qué, si los países y los gobernantes consideran que el consumo de sustancias ilícitas es un problema de salud, y esto lo dicen en todos los organismos internacionales, cada vez que hay una aparición en organismos internacionales, ¿por qué, si se entiende que el consumo, e incluso el consumo problemático, es un problema de salud, se sigue persiguiendo y encarcelando a los usuarios de sustancias, ¿no? Una de las preguntas, por supuesto, es cuál es el fin de la política de drogas. Supuestamente la política de drogas es la protección de la salud, y entonces, y como un fin principal, uno de los fines secundarios es reducir la oferta de sustancias ilícitas, proteger la salud de poblaciones vulnerables, dar tratamientos a las personas que tienen un uso problemático de sustancias. Pero lo que vemos es que en un país y en otro país se repite el mismo patrón, en el cual la política de drogas de facto funciona para la persecución de los usuarios principalmente, ¿no? Y entonces aquí esta primer lámina lo que muestra es los primeros países que formaron parte del estudio del CED: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay. Veíamos, es un delito el consumo, y en ninguno de los países es un delito el consumo. Sin embargo, en todos los países la posesión es un delito, ¿no? Y aquí seguramente ustedes pueden ver en sus países que también hay, obviamente son muy distintos y hay peculiaridades de las reglas, de las regulaciones. Aquí estamos tratando de encontrar como líneas globales o regionales que pueden explicar por qué funciona de la forma que funciona la política de drogas. Pero entonces, mientras que el consumo no es un delito, la posesión siempre es un delito. Entonces, aquí yo soy abogada, eso ya dijeron ahí que tengo estudios en escuelas de derecho, y entonces voy a nada más hacer una breve pausa para explicar cómo se regulan los delitos de posesión y los consumos, ¿no? En casi todos los países lo que encontramos es que la posesión se distingue entre distintos tipos. Uno es la posesión que tiene intención de venta o suministro, es decir, una persona que lleva un bulto o una bolsa con distintas cantidades de sustancias y que busca regalarlo, puede ser. En muchos países el suministrar, aunque no sea con fines de comercio, es un delito, o venderlo. Y luego es la posesión que no tiene fines de venta, ¿no? Y esta última puede ser distinguida entre la que es tolerada para uso personal y la que sin tener una intención de venta simplemente no es tolerada. Ahí se conoce con distintos nombres, puede ser posesión simple, tenencia sin fines, posesión sin fines de venta. Aquí les pongo el ejemplo de cómo se regula en México el delito de posesión simple. Dice, el delito de posesión simple se acredita cuando una persona posee alguno de los
narcóticos señalados en la tabla en cantidad menor al que resulte de multiplicar por 1000 las previstas en dicha tabla, y cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos a un gratuito, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que se están estableciendo umbrales, que ese es otro de los temas que vamos a ver, los umbrales que se utilizan en distintos países, en el cual son básicamente cantidades que son fijadas para la ley para distinguir distintos niveles de delito. Entonces, en el caso de la posesión, por arriba de cierta cantidad, ya no es posesión para fines de consumo, sino que se entiende que es posesión simple y que no importa si tiene o no los fines de suministro. También se utiliza para distinguir entre el narcomenudeo, que es las ventas pequeñas como comerciantes, y el narcotráfico, que ya son los delitos de transporte o de grandes cantidades de comercio, ¿no? Y entonces, bueno, aquí es importante, voy a terminar solo esto, nos entender cómo se regulan las sustancias, ¿no? Una sustancia en el derecho penal se puede regular pero una conducta se puede regular de distintas formas. Una es decir, eso no es delito ni se sanciona, ¿no? Cualquier cosa que no sea ni delito, no se considera delito y no se sanciona. La segunda es, se tipifica como delito, es decir, se considera que es un delito y se sanciona, y esta sanción puede ser administrativamente o penalmente, y aquí, por supuesto, nuestros sistemas suelen irse a la sanción penal, y específicamente dentro de las sanciones penales tenemos un uso prioritario o preponderante de las cárceles, ¿no? Normalmente pensamos sanción quiere decir sanción penal y sanción penal quiere decir cárcel. También hay sanciones administrativas que pueden ser pues muy onerosas y que implican que las personas pierdan su casa, y también como que ahí a veces se nos olvida que también las multas son sanciones y pueden ser bastante graves. Y luego la tercera forma en la que se regula una conducta en el derecho penal es que algo se tipifica como delito, es decir, se considera un delito, pero no se sanciona. Entonces, ahí puede haber, por ejemplo, en el caso mexicano, la posesión para consumo personal se considera un delito en nuestra ley, simplemente no lleva aparejada una sanción. Entonces se dice que la persona cometió un delito, pero se libera a la persona porque no hay una sanción que el Código Penal tenga aparejado a la conducta de poseer para consumo personal. ¿Qué quiere decir en esta tercer clasificación? Bueno, que estás cometiendo un delito y por lo tanto incluso la posesión para consumo personal cae en el marco de operación de las instituciones penales, de las policías, en nuestro caso de los militares, que son quienes realizan las detenciones muchas veces. El consumo cae en la primera, que no es ni un delito, ni se sanciona. El tráfico, comercio, siembra, producción, distribución son B, es decir, son delitos y se sancionan, y las formas de posesión caen entre la B y la C, y eso es lo que es importante entender cuáles son. Muchas veces se utilizan los umbrales, que es decir, estas cantidades que se establecen para distinguir si estás en una posesión simple, una posesión para consumo, una posesión para venta. Se utilizan los umbrales para definir cuál es la conducta que se está cometiendo, ¿no? Que la idea de los umbrales es quitarle la discrecionalidad a los policías y a los fiscales, pero muchas veces funcionan como un arma de doble filo porque sobre todo en sistemas como los latinoamericanos, en los cuales las fiscalías y las policías suelen ser muy ineficientes en hacer su trabajo, simplemente se utilizan como una forma de colmar los vacíos de investigación que hacen las policías. Los umbrales es una discusión muy interesante que después podemos hablar, pero básicamente lo que hacen los umbrales también es establecer una responsabilidad subjetiva de las personas, es decir, si yo poseo por encima de cierta cantidad, tengo una responsabilidad subjetiva de la misma forma que manejar en estado de ebriedad un vehículo me hace a mí responsable de cometer un delito independientemente de que yo cometa un daño a otra persona o no cometa un daño, ¿no? Entonces ahí son discusiones muy interesantes en términos de derecho penal sobre cómo tratamos la posesión de distintas sustancias. Esta es una tabla de nuevo, son los países que estudiamos.
en el SED y los umbrales que están establecidos, ¿no? Los umbrales, uno de los problemas de los umbrales es que se establecen de manera muy arbitraria. Por ejemplo, en el caso de México son 5 gramos para la cannabis. ¿Qué quiere decir esto? Abajo de 5 gramos o menos, la persona comete el delito de posesión para consumo, pero no es sancionada. Si tienes 5.01 gramos, se comete el delito de posesión simple y hay una pena de hasta 3 años de cárcel. ¿Cuál es el problema ahí? Pues que ha permitido que los umbrales se utilicen también como una forma de extorsión para las personas. Los policías detienen a los usuarios, los revisan, resulta que tienen 2 cigarros de marihuana y les dicen, bueno, a ver, si no me das un dinero, entonces vamos a decir que tenías por arriba de los 5 gramos y entonces te vas a ir a la cárcel, ¿no? Entonces han funcionado, les digo, de una forma como muy arbitraria en cierto sentido, aunque supuestamente el propósito de los umbrales es reducir la discrecionalidad de los policías. Luego tenemos otros casos como el de Uruguay, en el cual el umbral se estableció en 40 gramos. 40 gramos es muchísimo en términos de cannabis, pues por arriba no. Ahí también hay discusiones bien interesantes acerca de los umbrales. La Corte colombiana, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, estableció que los umbrales de cannabis no pueden ser utilizados como única prueba en un caso penal para determinar la intencionalidad de las personas. La Corte lo que dijo es, no es suficiente que una persona traiga cierta cantidad de cocaína o de cannabis para decir que cometió un delito. Tendrían los fiscales que demostrar que hay un daño y no simplemente asumir que existe un daño por traer por encima de los umbrales. Luego, por último, este tema de, bueno, el consumo no es un delito, pero no establece el Estado ninguna forma de abastecerse de sustancias, ¿no? En ninguno de los países. Entonces, eso implica que de facto los consumidores siempre estén en contacto con el mercado negro, con el mercado ilícito, y estén siempre cometiendo, pues no es un delito consumir, pero todo lo que se necesita para consumir es un delito. La posesión es un delito, comprar es un delito, transportar es un delito y entonces lo que termina pasando es que los consumidores, si bien el consumo no es un delito, los consumidores sí se consideran delincuentes bajo la mayoría de las normatividades, por lo menos en América Latina. Entonces, bueno, aquí son distintas preguntas que no las vamos a contestar ahora, mejor las dejamos para la discusión, sobre qué nos dice esto, sobre la política de drogas y su regulación, y sobre cuál es el fin o el objeto de la política de drogas. Hablábamos hace rato que el fin de la política de drogas es la protección de la salud. El problema de la forma en la que regulamos la posesión es que termina siendo una política que va dirigida no a reducir la oferta de las sustancias ilícitas, sino a reducir también y sobre todo la demanda de las sustancias ilícitas. Eso no nada más por la forma en la que se regula, sino de nuevo por las características específicas de las policías y de las instancias de procuración de justicia en los países de América Latina, que suelen tener muchos problemas de efectividad en la investigación del delito, ¿no? Y entonces, bueno, esas son preguntas que las dejo para después. Aquí son unos datos que son un poco viejos, pero sí vemos cómo termina siendo la política de drogas dirigida hacia los consumidores. En Argentina el dato era 74% de las causas en la infracción de la ley de drogas. En Buenos Aires eran por tenencia para consumo personal. En Ecuador llegó hasta 79% de personas que eran detenidos por posesión de sustancias. En Bolivia se detuvo a 6,000 personas por posesión de drogas, aunque la mayoría, aunque la posesión no está tipificada como un delito. Entonces, bueno, esto es el caso de México. Vemos, estos son los datos de 2020 del año pasado. En México son las carpetas de investigación que se iniciaron por delitos contra la salud en el ámbito federal. Como pueden ver, en el 2019, en el 2018 y en el 2020 la posesión era el principal delito, aunque también tenemos ahí otros que simplemente la autoridad no sabe ni siquiera a quiénes detuvieron. Cuando cruzamos además estos datos con cuáles son las sustancias, encontramos que no nada más es posesión, sino también es cannabis, ¿no? Y entonces aquí lanzo una hipótesis que es,
gran parte de la función de la política de drogas es detener a personas, muchas sí consumidoras, pero también a otras que son detenidas como una forma de limpieza o de control social, y es una herramienta que se les da a las instituciones de seguridad y a las fiscalías, a las instituciones de procuración de justicia, para mantener a ciertos sectores de la población controlados a través del uso del derecho penal. Aquí cruzamos en el 2015 los datos. Estos datos en realidad son bastante difíciles de conseguir porque hay que hacer solicitudes a cada uno de los estados. En México tenemos 32 estados, entonces que preguntar a cada uno de los estados cuáles son los delitos y cuáles son las sustancias. Entonces aquí lo que encontramos es por cannabis sativa, que es la línea que está hasta abajo, había ese año 4,434 personas en las cárceles estatales, de las cuales 1,742 estaban por posesión simple. Y entonces, ¿cuál es el principal delito que vemos ahí? Es posesión simple de cannabis sativa. La siguiente rayita hacia arriba, de 1,641, son posesiones con fines de venta de cannabis sativa. Es decir, son personas que fueron encarceladas y que sí se les comprobó que la intención de la posesión no era simplemente para consumo personal, o no se les pudo comprobar nada, sino que realmente se demostró que había una intención de venta o suministro. Por cierto, les digo, suministro puede ser gratuito, lo que significa que si yo voy con 4 amigos a una fiesta o en la calle y yo traigo los cigarrillos para darle a todos, ahí estoy cometiendo el delito de posesión con fines de suministro. ¿Por qué? Porque yo soy quien suministra a las demás personas. Entonces no tiene que ser algo comercial, es simplemente el darle a otras personas la posibilidad de consumir las sustancias. La cocaína era en segundo lugar. Hoy, de hecho, los últimos datos que hemos sacado, ya la metanfetamina está por encima de la cocaína, y la cocaína ha caído al tercer lugar. La heroína, que es la barra que está arriba, que es heroína, fentanilo, esas sustancias, que es lo que ha creado todo el problema en la frontera norte de México y en gran parte del país, aún es poco frecuente, salvo como grandes decomisos o cuando se decomisan los precursores para fabricar el fentanilo. Catalina, una pregunta. Sí, ¿Son adelante. fiables estos datos? ¿Son qué, perdón? Estatales, ¿no? Son estatales. En Son, cambio, el que estoy poniendo ahora es federal. Estos pero son confiables en tu experiencia esos tipos de datos en México. Pues mira, son confiables. Por ejemplo, hay uno que dice no especificado, que no saben, que es una cosa, a mí me parece bastante impresionante que las autoridades no sepan. O sea, les preguntas cuál es el delito y dicen, pues no sé cuál es el delito. Entonces, ellos lo que hacen es o sea, son confiables en tanto que sí están reflejando lo que se registró cuando la persona entró al reclusorio. Muchos de los estados no dieron información, por eso están incompletos, pero yo creo que sí son fiables en términos de lo que existe. El problema es que hay muchos huecos de lo que o no dieron o no saben. O sea, una de las cosas que sí es muy impresionante es que simplemente haya personas en la cárcel y que las autoridades no sepan bien por qué esa persona está en la cárcel, ¿no? Fuera de eso, yo creo que son más fiables los datos federales, ¿no? Que son estos, pero aún por aquí se ve los datos federales, como gran rubro de otros, quiere decir que la autoridad no registró cuál es. Pero bueno, aquí sí podemos ver en el 2017, que es el censo nacional del 2008, la posesión pues es más alta para mujeres, pero aquí sí ya cambió de las primeras gráficas, lo que yo les decía que encontramos en la primera encuesta del 2011, y aquí sí está el transporte de narcóticos como algo que es relevante. Ahora, uno de los problemas que tenemos es cómo se distingue el transporte de la posesión, pero no me quiero quedar ahí porque pues ya nos estamos extendiendo mucho y todavía tengo varias cosas, ¿no? Entonces, les quiero nada más dar unos puntos adicionales sobre la política de drogas en América Latina. Uno es la política de drogas en América Latina. En casi todos los países tienen regímenes especiales de derechos reducidos. ¿Qué quiere decir eso? Que son
regímenes que se caracterizan por limitar las garantías individuales. Entonces, la garantía de debido proceso, de acceso a los abogados, de compurgar penas cerca de su domicilio, de no ser detenidos sin órdenes de aprehensión, todo eso son limitados para los delitos que tienen que ver con drogas. Entonces, lo que sí hemos visto es que la política de drogas no nada más ha ido dirigida hacia consumidores, sino que ha permitido un espectro en el cual las constituciones, específicamente en el respeto a los derechos fundamentales, se ha visto reducido. Ahí hay unos datos, después si quieren se los paso. Pero esto sí es importante. También ahora lo vemos, ay, perdón, aquí lo escribí mal, pero bueno, entonces hay además vulneración de algunos principios constitucionales como la proporcionalidad. Nosotros en derecho penal podemos entender la proporcionalidad en dos sentidos. Una es relativa, que lo que establece es delitos similares deben ser tratados con severidad similar, es decir, dos conductas similares tendrían que ser castigadas de formas similares y delitos de gravedad diferente no deben de ser castigados con igual severidad. Entonces, nosotros no podemos decir, sí podríamos decir, estacionarse en un lugar donde hay una rampa para discapacitados debe ser una infracción. Nos parecería correcto que esa infracción fuera castigada con 2 años de cárcel, pues no, a la mayoría de nosotros diríamos es excesivo que sea castigado de esa forma. Entonces, tenemos que entender, y sobre todo cuando vemos que alguna otra infracción parecida fuera sancionada de una forma mucho más ligera, ¿no? La proporcionalidad absoluta habla acerca de cómo tenemos que evaluar los daños que se busca prevenir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cuál es el daño que se busca prevenir con el delito de posesión simple? Si no hay venta, si no hay suministro, ¿cuál es el daño? Es simplemente yo poseyendo me puedo hacer daño a mí mismo y por lo tanto eso justifica 3 años y medio de cárcel. ¿O cuál es la proporcionalidad que se están estableciendo? Y lo que encontramos es, bueno, y por último, la severidad del castigo tiene que tener una relación con la ofensa, ¿no? ¿Cuál es la ofensa y cómo se relaciona con la severidad del castigo? Lo que hemos visto, me voy a saltar esta, pero son nada más para que tengan una idea. Hay delitos en México que tienen penas de 25 años. Por ejemplo, la siembra de una planta de cannabis que tengas en tu casa puede ser sancionada hasta 25 años de cárcel. Tendríamos que hacernos estas preguntas conforme a los principios de proporcionalidad y del derecho penal acerca de si realmente se garantiza y se cumple con el principio de proporcionalidad cuando ponemos penas de hasta 25 años por plantar una planta de cannabis en la casa. Bueno, y esto es más la idea de proporcionalidad penal, la proporcionalidad en sentido estricto, realmente la medida que se adopta protege el bien tutelado. Que aquí una de las cosas importantes es pensar en las cárceles, en América Latina específicamente, como un factor que en realidad vulnera la salud, ¿no? Supuestamente la idea de la sanción, de nuevo, la política de drogas tiene como objetivo proteger la salud. Y la sanción es darle a las personas una sanción de cárcel. Entonces, estamos protegiendo la salud de las personas, por ejemplo, en el caso de la posesión simple, donde no hay un daño a la otra persona, porque los delitos de posesión simple no se demuestra que hay intención de venta o suministro. Entonces, solamente se está protegiendo la salud de las personas o se está entendiendo que hay un daño a terceros simplemente por traer en la bolsa un cigarrillo de marihuana. Y entonces si eso justifica o no el utilizar las penas de cárcel. Entonces, bueno, aquí nada más les estoy poniendo: the war on drugs brought in some drugs and the war on terrorists created more terrorists. Maybe next year we can have a war on farmers markets, ¿no? Como un poco la forma en la que la prohibición en realidad aumenta las conductas que estamos tratando de impedir a través del uso del derecho penal. Me voy a saltar esto porque ¿cuánto tiempo nos queda? Nada más para saber si me extiendo. Porque empezamos un poco tarde. 5 minutos. Ok, entonces voy a saltarme esto. Nada más les voy a enseñar unas gráficas muy rápido, que es
lo que hicimos ahí en el CED, lo pueden encontrar en La adicción punitiva, que es un libro que está en línea si lo quieren buscar. Entonces, esto es cómo ha ido también aumentando el uso del derecho penal para tratar de reducir las sustancias ilícitas que se encuentran disponibles en el mercado, ¿no? Entonces, esto es el número de artículos penales en términos de drogas. Ahí podemos ver cómo en todos los países han aumentado. Luego, aquí es otra forma de verlo, ¿no? El número de artículos penales, podemos ver cómo en 1950 había mucho menos artículos penales que castigaran las conductas de drogas, mientras que en la actualidad, pues esto ha crecido de forma muy considerable, ¿no? Y luego también hemos visto cómo tanto las penas mínimas como las máximas que castigan los delitos de drogas también ha ido aumentando. En 1950 las las penas mínimas tenían alrededor de 2 años, un poco más de 1 año, cuando hoy tenemos, por ejemplo, en el caso de Perú, con penas de 25 años, en el caso mexicano también hay penas de 20 años, que son penas mínimas para algunos delitos. Estas son las penas mínimas, creo que estas es las penas máximas, también lo pueden ver. Se cortó ahí el título, pero pueden ver en México hay penas que llegan hasta 40 años. Entonces, lo que hemos visto es esta inflación, ¿no? Esta es la tasa de encarcelamiento por cada 100,000 habitantes en los países que estudiamos. El primero es Costa Rica. Claro, Estados Unidos es algo ahí que sobresale siempre, pero vemos como las Américas, que es como el rojo más rojo, tiene una tasa superior al promedio en el mundo. Este es el porcentaje de personas privadas de la libertad en prisión preventiva. De nuevo, las Américas ahí sobresale, especialmente Sudamérica, comparado con África, Asia, Europa, Oceanía. El uso de prisión preventiva, ¿se acuerdan? Les decía, gran parte de los delitos contra la salud conllevan penas de prisión preventiva para quienes se les inician procesos por delitos de drogas. Entonces, bueno, y lo que hemos visto también es que el continente americano tiene la mayor tasa de personas encarceladas por delitos de drogas en el mundo. Alrededor de 51 personas por cada 100,000 habitantes está encarcelada por estos delitos, en comparación con 28 por cada 100,000 habitantes en el mundo, ¿no? Entonces tenemos la barrita roja es la variación de la población general, la segunda es la variación del porcentaje de personas encarceladas por drogas en los plazos que vienen allá abajo. Y ahí está la variación del porcentaje de la población carcelaria. Entonces, lo que muestra esta gráfica es que estas variaciones no van a la par de la variación o del aumento de la población general, sino que en realidad tienen que ver con las gráficas que les enseñé antes de cómo se ha extendido el uso del derecho penal y cómo se ha ampliado el uso de penas y cada vez hay una inflación más alta para el uso de penas de prisión para los delitos de drogas. Entonces, ahí podemos ver en el caso de Colombia, ha aumentado entre 2000 y 2015 en casi 300% la población que es encarcelada por delitos de drogas, mientras que la población en ese periodo creció en 19%, ¿no? Entonces, tenemos un problema en las cárceles en América Latina y esto es explicado por el uso de la política de drogas. Ya, me quedan dos, bueno, me quedan más, pero voy a hacer dos más. Simplemente decir, de los 6 países que estudiamos, el crecimiento de la población encarcelada por delito de drogas es mayor que el crecimiento de la población carcelaria general. De los más de 2.7 millones de personas encarceladas en estos países, medio millón, un poco más de medio millón, lo estaban por delitos de drogas. Esto significa que 1 de cada 5 personas en América Latina está encarcelada por drogas y hay una tendencia al ascenso por esto, ¿no? Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿qué beneficio aporta esta política en términos de reducción del consumo? Hoy vemos el caso mexicano, que es la prohibición en su máximo aplicación, en el uso máximo del derecho penal. ¿Qué efecto ha tenido en términos de reducción de la violencia, de producción, de consumo de sustancias, de disponibilidad de drogas? Y en todas las categorías que vemos hay más violencia, hay más disponibilidad de drogas y el consumo de todas las sustancias ilícitas ha ido aumentando. Entonces, simplemente es para cuestionar el uso que actualmente estamos haciendo de la política de drogas.
Aquí lo voy a dejar porque el resto ya tiene que ver con las personas que son encarceladas específicamente y el uso del sistema penitenciario por este tipo de delitos, pero lo podemos abordar después en las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mucha información, muchos datos. Sería interesante saber un poco más sobre esos datos, sobre cómo fueron generados, ¿no? Pero bueno, dejamos primero la palabra al profesor doctor Pablo Galain, investigador y docente en la Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile, pero vive en Uruguay, si no me equivoco, si no tengo la última información, Pablo me va a corregir. Él es doctor europeo en Derecho de la Universidad de Salamanca, trabajó muchísimos años en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero Internacional, que hoy tiene un nuevo nombre, y es parte de su afiliación con la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile, también investigador activo de la Agencia Nacional de Investigación y Innovación de Uruguay. Pablo, muchas gracias por tu presencia. Tienes la palabra, máximo 20 minutos. Muchas gracias, Kai. Muchas gracias a CEPAL por esta invitación y además por compartir con dos expertos en el tema de drogas, porque Catalina lo es y Kai, yo recuerdo que fue tu primera investigación en criminología, fue justamente el tema de drogas, ¿no? Principalmente con base en Colombia. Bueno, sí, estoy en Montevideo. Sí, la pandemia me permite el teletrabajo a la distancia y por eso estoy desde Montevideo. Mi participación puede llegar a ser muy aburrida si digo que concuerdo con las observaciones e hipótesis de Catalina, y entonces no estaría cumpliendo ningún rol de interés si digo así, que sí a todo lo que ella ha dicho. Lo que a mí me gustaría hacer es plantear otras interrogantes en la línea más o menos que ella se las ha planteado, y partiendo además de la base de la dificultad que existe en América Latina para la obtención de datos. Y eso es lo primero que hay que resaltar del trabajo de Catalina y el equipo con el que ella trabaja en México, Madrazo. También, principalmente, la dificultad que tenemos en esta región de obtener datos. Los datos, a pesar de que existen leyes que obligan a las instituciones a entregarlos, tenemos que rogarlos más que solicitarlos y utilizar la corrupción casi para obtenerlos. Buscar algún amigo o alguien que los encuentre, porque es muy difícil el acceso a esos datos. Esa es la primera observación que tengo que decir en este tema. Segundo, que cuando hay datos no están disgregados por drogas. En la mayoría de los sistemas son drogas, son delitos de drogas. ¿Pero cuál droga? ¿Qué droga? ¿Drogas duras, drogas blandas? ¿Por cuánta cantidad? Se mezcla todo y simplemente se habla de drogas, contribuyendo de esa forma en lugar de ofrecer luz, más oscuridad sobre este problema. Por eso, para mí, la primera cuestión es si la prohibición tiene que ver con ese manto de que no se sepa, ¿no? La construcción de un enemigo ontológico del tipo kashmitiano, o realmente vamos a arrojar luz en todo este tema si es que vamos a seguir insistiendo que se protege la salud pública. Algún día tendremos que saber cuáles son los intereses realmente protegidos a través del prohibicionismo. Y esas son las dudas más grandes que yo tengo. Las drogas fueron un problema a resolver mediante el derecho penal a partir de la segunda mitad recién del siglo XX. O sea, por una decisión liderada por Estados Unidos, que justamente es quien ya había fracasado internamente en la prohibición de mercados de productos apetecibles y con alta demanda por parte de la población, como sucedió con el alcohol. Entonces, habría que hacer memoria y ver que eso fue el origen del verdadero crimen organizado, liderado para la construcción de mercados prohibidos, a la corrupción de los funcionarios públicos encargados de controlar esa prohibición, a la represión, a la utilización de la violencia para dirimir los conflictos del Estado con los operadores de ese mercado y entre los operadores del mercado, a su vez, por ser ilícito justamente,
a la estigmatización de los consumidores, porque es también lo que se logró con esa prohibición, al aumento del peligro para la salud de los consumidores, porque eran productos adulterados en la mayoría de los casos, entre otros efectos negativos que debieron ser advertidos al momento de discutir sobre los tratados internacionales en materia de drogas. Y estos tratados de la década de 60, 70 y 80 obligan a la prohibición de conductas vinculadas con todo el proceso que va desde la producción hasta la tenencia para el consumo, con el objetivo declarado de proteger la salud. Entonces, el sistema lo que dejó librado a cada Estado, a la decisión soberana en todo caso, fue la forma en que va a intervenir para proteger a la salud. Porque, como bien también decía Catalina, podría ser a través de lo administrativo sancionador, y no solamente a través de la pena, y sobre todo la pena de cárcel. Entonces, lo interesante es que los estados latinoamericanos, todos recurrieron directamente al derecho penal, y además a un derecho penal con limitantes de garantías, en la libertad condicional, en la ejecución de la pena completa, en la obligatoriedad de la prisión preventiva, desnaturalizando la función cautelar que tiene la medida de la prisión preventiva. Pero para drogas se obligaba, y al día de hoy lo tienen muchas legislaciones. Entonces, se ha atacado el problema de la salud con la cárcel. O sea, en lugar de recluir en centros para usuarios problemáticos, en todo caso, que tengan que ver con la salud, van a las cárceles, donde la salud, entre otras cosas, se va a agravar. Pero además va a correr más peligro que el consumo en sí mismo. Entonces, ¿qué se pretendía con esta mano dura? Disuadir a los distintos actores del mercado ilegal, incluyendo también a los consumidores, porque el sistema se basa en una amplia discrecionalidad judicial y fiscal al día de hoy con los nuevos sistemas procesales que tenemos, para determinar justamente las cantidades mínimas por las cuales una posesión pasa a ser interpretada, en lugar de para consumo personal, una posibilidad de venta o de distribución, de comercialización. Eso ya está diciendo lo mal aplicado que está el sistema prohibicionista. La arbitrariedad que permite, y como bien dijo en el caso no solo de la policía mexicana, permite la corrupción justamente del primero que interviene, que es la policía. O sea, es una fuente inagotable de recursos ilegales para la policía, incluso. Esa indeterminación de las cantidades de posesión. Entonces, en el sistema latinoamericano, la política pública para la protección justamente de la salud pública es una política criminal, y la medida principal que se aplica es la cárcel. Entonces, a pesar de la prohibición, el consumo ha sido siempre sostenido en el tiempo. La abstención que se proclamó en la UNGAS del 98 no ha vencido el deseo de consumir, y la salud se ha visto empeorada por la falta de control sobre los productos ofrecidos en esos mercados ilegales y por la aplicación de la cárcel para los consumidores. Colombia y México, por ejemplo, ahí se ha aplicado incluso el máximo de la guerra contra las drogas, aplicando una política criminal ya militar, ni siquiera policíaca, con efectos secundarios que han sido peores, y sin que se haya asestado un golpe mortal ni al narcotráfico ni a los mercados ilegales. Entonces, dicho esto, se puede sostener que las políticas de drogas construidas en la segunda mitad del siglo XX no cumplen con los objetivos que prometen, principalmente en relación con la protección del bien jurídico salud pública. Y ahí coincido con Catalina. Lo que resulta de interés es que esto ya lo sabíamos en las primeras décadas del siglo XX, con el fallido experimento de la ley seca. Pero incluso también sabíamos que la prohibición del alcohol no solo tenía el objetivo de proteger la salud, sino también de la lucha por controlar los malos hábitos de algunas minorías étnicas y determinados sectores de la población, así como también una campaña moral contra el vicio y el miedo que causan las sustancias que permiten alterar los estados de conciencia. Entonces, la retórica utilizada para justificar la prohibición ha incluido desde el peligro de la salud hasta el peligro de consumir drogas, porque por ahí se pueden cometer luego delitos, ya sea contra el patrimonio o contra la libertad sexual, para demonizar a la sustancia. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer para reflexionar sobre el problema de la droga es: ¿por qué los Estados Unidos exportaron con una valija diplomática ese modelo fallido al mundo, cuando el mismo había tenido consecuencias tremendamente nefastas no solo para la salud pública, sino también para la seguridad pública y para el propio Estado de Derecho,
cuyas instituciones policiales, judiciales y políticas habían perdido credibilidad frente a la población. Entonces las preguntas, para mí, que hay que poner son, ¿qué intereses estuvieron detrás de las grandes prohibiciones del siglo XX, cuando las drogas habían sido toleradas y reguladas hasta el fin del siglo XIX? ¿Cómo es posible que un tiempo atrás Inglaterra hubiese ganado 2 guerras a China en defensa de la libertad de tráfico y comercio de las drogas? ¿Cuándo y por qué las drogas repentinamente se convierten en el enemigo ontológico de un sistema social amigable, siguiendo la lógica política del pensamiento de Carl Schmitt, que parece ser la lógica dominante para toda la gama de normas creadas para el combate contra determinados fenómenos identificados como parte del eje del mal? Las drogas son el primero de ellos, en la del 98. Ahí se empezó a construir incluso hasta el delito de lavado de activos, siempre supeditado a lo que era el combate contra las drogas, que luego toma vida propia. Bueno, ¿hasta dónde el avance civilizatorio y la construcción de los derechos humanos como una garantía individual tienen que ceder ante los intereses ocultos detrás del prohibicionismo y del paternalismo estatal? ¿Habrían tenido algo que ver los intereses de las industrias que competían con algunas de estas drogas, que además de un uso recreativo tienen un uso medicinal e industrial? Y en ese caso, ¿cuáles eran esas industrias con la capacidad de influir en las políticas públicas al más alto nivel? En mi opinión, el gran debate que nos estamos debiendo como civilización es hasta cuándo vamos a aceptar que se siga justificando la utilización del derecho penal en prima ratio para la protección de la salud, y cuándo vamos a exigir mayor precisión en cuanto a conocer cuáles son los verdaderos intereses que están detrás de las políticas de prohibición. En lo que refiere a América Latina, ahora no todo debe ser considerado negativo, pues se puede apreciar una situación en la que hoy convive, por un lado, la política de prohibición para las drogas duras, y por otro lado hay una especie de cambio de paradigma, entre comillas, para las drogas blandas. Este movimiento, que es propio del fin de la primera década del siglo XXI, tiene nuevamente su origen en algunos estados de Estados Unidos, que por iniciativas populares en 2012 dieron el paso del mercado hacia el mercado regulado del cannabis, del medicinal al uso recreativo. Ese es el origen. Y a este movimiento regulador, exigido por consultas populares, por referéndum, se suma Uruguay en 2013, creando un mercado nacional regulado para el cannabis, donde se crea justamente un mercado, pero a diferencia de Estados Unidos, sin objetivos comerciales, o sea, non-profit market, donde justamente la política a seguir sería una política de reducción de daños y una política de protección de los derechos humanos, principalmente de los consumidores. Entonces, a diferencia de los mercados del norte, el uruguayo se basa en la limitación de la producción, en la limitación de las formas de acceso, que son 3, autocultivo, clubes canábicos y la venta oficial a través de una red mínima, lamentablemente, de farmacias, apenas 16 en la actualidad, limitando la cantidad de tenencia, limitando el precio de venta. Ahí tenemos también una discusión muy interesante, porque es un oligopolio que da un precio muy bajo, y yo estoy en contra de eso, porque de alguna manera es una especie de subvención encubierta del producto, y el Estado no debería subvencionar un producto que puede ser dañino para la salud. Por eso hay una discusión muy interesante. Y también la obligación de registrarse para acceder al producto, que también tuvo una discusión muy interesante, y la debe tener, porque si vamos al tema de los coffee shops en Holanda, cuando se impuso la obligación del registro, los usuarios se les fueron para el mercado ilegal otra vez, y la tuvieron que quitar. Bueno, en Uruguay la tienen y funciona, al parecer. Hay gran diferencia con los otros mercados regulados. Y la prohibición de ventas a turistas. Otra diferencia con estos otros mercados, que se puede vender y consumir en el lugar, no pueden trasladarla. Bueno, y en 2018 con un primer país del grupo del G7 como Canadá, que también regula su mercado, siguiendo el modelo ya intermedio entre el norteamericano y el uruguayo, pero dotando de muchísimas potestades regulatorias para las provincias, para la localía, no para lo central, como un país pequeño como Uruguay, con poca población, sino más bien para un país más extendido, incluso territorialmente, dándole a cada municipalidad la potestad de regular las condiciones de esos mercados, o de rechazarlo. Entonces, de esta manera, hoy conviven políticas más represivas, como las que se aplican en Brasil, para poner solo un ejemplo, con políticas de regulación para una sola droga, como el caso de Uruguay,
con otras políticas intermedias que tienen el objetivo de disminuir los efectos negativos de la prohibición, como por ejemplo sucedió en Ecuador con las amnistías o indultos que se dieron para los casos leves de drogas, liberando un montón de personas, disminuyendo la población carcelaria y disminuyendo el problema de la mujer encarcelada cuando es utilizada generalmente en los eslabones más bajos de las cadenas, sobre todo en las cuestiones de transporte. O en la pasta base de cocaína, las mujeres son las que atienden muchas veces incluso los lugares de venta. Entonces, soy de la opinión que el tema de las drogas se debe a un debate mucho más profundo y basado en datos de la realidad social y datos científicos, para una nueva clasificación de las drogas en relación al potencial peligro para la salud, que puede tener como resultado la creación de un sistema distinto al punitivo, justamente para proteger la salud, en relación a un producto que, pese a la prohibición, sigue siendo consumido, pero a través de mercados ilegales. Entonces, la gran pregunta es cómo pensar en mercados regulados para drogas peligrosas y muy peligrosas para la salud, con la finalidad de que los consumidores tengan toda la información disponible sobre los riesgos y sobre los cuidados necesarios para un consumo responsable. Y al mismo tiempo, el programa tiene que prever el tratamiento libre de estigmatización criminal de los usuarios problemáticos, evitando en todo momento la cárcel como centro de recuperación. Entonces, el tema de las drogas obliga a los académicos todos, no solo criminólogos, penalistas, a una rebelión de alguna manera universal, a esta lucha contra las políticas de drogas y para la defensa de los derechos humanos, las libertades individuales y las garantías procesales y de jurisdicción violadas constantemente para dar esa lucha contra las drogas. Entonces, una lucha que sabemos que no se realiza, o sospechamos, para la protección de la salud pública, sino para proteger unos intereses que aún siguen siendo borrosos o difusos, es una política, por lo menos, que la tenemos que denunciar. Entonces, entre esos posibles intereses espurios, si se quiere, que benefician la creación y permanencia de mercados ilegales y de funcionarios corruptos encargados del control de lo prohibido, algo tenemos que decir. Entonces, mientras se formulan las preguntas correctas y se intentan las respuestas adecuadas, hay que resaltar lo manifestado por Catalina en cuanto a la resistencia que desde algunas sentencias ejemplarizantes, esto no sé si lo dijo hoy, pero sí se lo leí, de las más altas jerarquías del Poder Judicial en algunos países, ¿no? Como en Argentina, en Colombia, en México, que se han realizado desde el Poder Judicial contra el uso del derecho penal y la selectividad de pobres, jóvenes, mujeres, consumidores problemáticos, microtraficantes, usuarios de posesión de pocas cantidades para consumo personal o compartido, todos los que son enviados a la cárcel, previa prisión preventiva y sin posibilidad de salidas alternativas o condicionales, siendo estos jueces quienes le han indicado al Estado que no puede seguir abusando de la arbitrariedad en el monopolio del uso de la fuerza y que debe respetar las libertades fundamentales de los ciudadanos como consumidores. Esa es la línea que están yendo algunas más altas jerarquías judiciales como freno a la política criminal que se sigue aplicando. Entonces, aquí cabe nuevamente, ¿cuánto me queda, Kai? Tres minutos. Bueno, aquí cabe entonces nuevamente formular preguntas que colaboren a desenmascarar esos intereses detrás de las prohibiciones. Y haciendo un símil, por ejemplo, con el juego de lotería, el juego de casinos, ¿no? ¿Tiene derecho un Estado a prohibir el juego porque quiere proteger la salud de potenciales ludópatas? ¿Qué ha hecho con el juego? ¿Qué han hecho los Estados con el juego? Simplemente preguntó, lo dejo como pregunta. Entonces, las cuestiones bueno, me quería meter un poco en UNGAS, pero no me va a dar el tiempo, de las distintas UNGAS, principalmente la 2016, que es la que abre puertas, ¿no? Para lo que puede venir, que fue un avance importante, que la Agenda 2030 de Naciones Unidas pase a tener también algo que decir en materia de drogas, que los tratados de derechos humanos se entienda que tienen una jerarquía superior a los tratados de drogas, que los de drogas tendrían que ser asimilados a los de derechos humanos y como una especie de límite en la interpretación de ellos. Me parece que eso sí es un avance. Y otro avance es la retirada del cannabis de la lista 4, ¿no? En la última reunión de la Comisión de Estupefacientes, impulso de Estados Unidos nuevamente, pero que lo quiere mantener en la lista 1, porque dice, si bien puede tener efectos terapéuticos, cuidado que sigue siendo riesgoso para la salud, en la 1 tiene que mantenerse. Me llamó mucho la atención la posición de Brasil, me lo esperaba, que iba a apoyar, iba a ir en contra de la remoción de la lista 4 incluso. Me llamó la atención la de Chile,
¿no? Los argumentos fueron los argumentos de siempre. Existe una relación directa entre el uso de cannabis y el aumento de la posibilidad de padecer depresiones, déficit cognitivo, ansiedad y síntomas psicóticos. Por eso tiene que quedar en la lista 4. Me llamó mucho la atención de cómo se dividieron los países de América Latina en esta votación, porque estas votaciones son pasos gigantes para un cambio de paradigma, ¿no? Y ahí vemos cómo todavía se siguen posicionando los intereses de los estados. Y hay que ver cómo se mueven los de la OSDE y los que todavía no están. Todo eso nos dice mucho cuando analizamos cómo se mueven geopolíticamente, porque el tema de drogas es un problema geopolítico, no es un problema que tenga que ver con la protección de la salud. Chile era una constante cuando cambiaba el gobierno de orientación política, cambiaba la ley de drogas. La pregunta es por qué un Estado que se posiciona con una nueva orientación política tiene que meterse con la ley de drogas. ¿Qué mensajes se dan a partir de esas reformas, generalmente para aumentar de penas o disminuir garantías? En la línea también de lo que decía Carolina. Y me quedo con la pregunta abierta, algo que le leía a Catalina, que decía que no solo el cannabis tiene que ser regulado en todo caso, sino tenemos que ir, para que esto sea efectivo, a la regulación de todas las drogas. Y más o menos mis preguntas van en esa línea, ¿no? Pero, por ejemplo, tendríamos que ver también la línea entre el mercado del tipo uruguayo, para proteger la salud, y el mercado más del tipo con la ideología o idiosincrasia más norteamericana del libre mercado. Entonces, ¿cómo el libre mercado y la ausencia de controles en productos que pueden dañar la salud, cómo hacemos ese balance? ¿Hasta dónde dejamos que el libre mercado sea el que se autorregule cuando tenemos que proteger de alguna manera la salud? Porque si no sería mera libertad de mercado y ya la salud hasta desaparecería como bien jurídico. O cómo lo hacemos para que estos mercados regulados que se están dando ahora, por ejemplo, con nuevas sustancias psicodélicas, en lo medicinal, se ha abierto todo. Les leo lo que acaba de decir el New York Times el 15 de mayo. Una revolución psicodélica llega a la psiquiatría. Allí se informa que el año pasado Oregon se convirtió en el primer estado en legalizar el uso terapéutico de la psilocibina. Denver, Oakland, California y Washington D.C. han despenalizado esa sustancia, y varios estados, entre ellos California, están considerando una legislación similar. Aunque las drogas siguen siendo ilegales conforme a la justicia de la ley federal, hasta la fecha el Departamento de Justicia ha tenido un enfoque no intervencionista en la aplicación de la ley, con una estrategia similar a la que se ha implementado con el cannabis recreativo. Entonces, estamos en el uso medicinal de las drogas, que es el origen luego de la regulación del uso recreativo en Estados Unidos, pero el mismo se extiende ahora a las drogas psicodélicas, con el objetivo de ayudar a los alcohólicos, y acá viene la justificación, es para ayudar a los alcohólicos a dejar la bebida y a pacientes con cáncer a hacerle frente a la ansiedad relacionada con la muerte. Parece demasiado amplio, ¿no? Demasiado genérico, pero son las argumentaciones que se están dando. Y hay investigaciones sobre la psilocibina para dejar de fumar y el tratamiento de la depresión asociada con el Alzheimer, así como exploraciones más espirituales que involucran el credo religioso. Bueno, entonces esta noticia también abre otras interrogantes, ¿no?, acerca de la posibilidad de que nuevamente a través de la vía medicinal y nuevamente Estados Unidos comience una discusión a nivel internacional sobre la posibilidad de abrir nuevos mercados regulados para drogas más peligrosas que el cannabis. Entonces los hechos parecen demostrar de que la autorización y tolerancia para los mercados regulados de drogas tiene una relación con la salud, la encuentran, argumentan en ese sentido, y con el uso medicinal. Entonces se difumina la frontera entre los distintos usos de las drogas que culminen en la creación de mercados híbridos entre lo medicinal y lo recreativo, que esperemos no queden en manos de unos pocos, en particular de quienes manejan el negocio de la medicina. Entonces es importante, ante la posible apertura de nuevos mercados regulados, que dentro de estas nuevas oportunidades de negocio no exista una acaparación de mercado en pocas manos, y que se garantice la posible participación de todos los operadores del mercado negro y también de los productores que abastecen al mercado negro, para que puedan tener la posibilidad de reconvertirse en operadores de los mercados regulados, siempre que tengan las certificaciones necesarias para convertirse en algún operador del sector de la cadena productiva de estos nuevos mercados. Me parece que es mucho mejor convertirlos, ¿no?, con la lógica de la delación premiada o el colaborador eficaz. Esa lógica me parece que es mucho más favorable a terminar con todas las producciones con el glifosato o similares sustancias, que es la alternatividad que se había aplicado hasta hace poco en materia de estas drogas. Me parece que todo indica
que estamos yendo o tenemos que ir a una discusión de mercados, donde la salud pública no sería quizás lo más importante, sino parte de la argumentación o la justificación. Y el gran problema es quiénes van a dominar esos mercados, cómo se van a controlar esos mercados, y posiblemente por esa discusión o por esa línea se pueda influir en un cambio en las políticas de drogas, para sacar lo penal o lo punitivo. En mi opinión, esta es mi visión, soy un escéptico quizás si fuera un filósofo, en el sentido de que me parece que detrás de todo hay una lucha de intereses, generalmente comerciales. La salud ha sido un argumento en todo este tiempo, porque no ha sido protegido nunca a partir del derecho penal, y me parece que la solución podría estar otra vez por cambiar quiénes son los actores de estos mercados que ahora deberían regularse y cómo esos mercados deberían controlarse la participación de cada uno, hasta dónde, hasta cuándo, y ahí sí tiene que entrar la salud como el parámetro que tenemos que tener en consideración. Esa es mi opinión, este es mi aporte, y por aquí me quedo. Gracias. Ok, muchas gracias, Pablo. No tenemos preguntas, solamente les quiero recordar que estamos grabando esta sesión y después la vamos a poner en el canal YouTube de CEPAL. Pero como no hay preguntas, les quiero hacer algunas preguntas o algunos comentarios. Mira, esa discusión que tenemos y ese análisis no es nada nuevo, ¿no? Estamos discutiendo desde la Convención Única de 1961, Convención de Viena 98, y con la implementación de esas convenciones en nuestros países, sea América Latina, Europa, otros continentes, de una sobrecriminalización. Es obvio, y Catalina ha demostrado convincentemente con datos qué realidad eso produce en América Latina, ¿no? Un ataque contra la población más vulnerable, a los poseedores, a los consumidores, para un alemán, para un europeo, evidentemente desproporcional, ¿no? Pensar en penas para posesión, mera posesión, simple posesión o plantas de cannabis en la casa de 3 años o más, hasta 25 años en algunos delitos, cuando, sobre todo en un país como México, donde hay una violencia increíble y donde hay una impunidad increíble, y donde el sistema entonces en México y en otros países, Colombia también, Brasil, reacciona donde puede reaccionar, o sea, contra los más débiles. Entonces, el primer punto es, eso también es parte de una política criminal general en América Latina, ¿no? El tema de la sobrecriminalización, el uso de los jueces, de los fiscales, de la cárcel como un remedio en contra de la realidad portuguesa, española, la alemana, donde un juez normal hace todo para evitar de mandar a una persona a una cárcel. Cárceles que son mucho mejores, ¿no? Además, ¿no? Pero incluso así, aquí tratamos de evitar y usamos los mecanismos del sistema para evitar la sobrecarcelización. El tema de la prisión preventiva es un viejo tema, tampoco es un tema limitado a la droga, es un tema general de una política criminal donde se usa la pena privativa, la prisión condicional, como una pena anticipada, ¿no? Y también para castigar personas de ciertas clases sociales. Si eso es así, o sea, si ese tema, por un lado, tiene sus particularidades y tenemos una expansión penal más, tal vez en el tema de drogas que en otros, es dudoso, creo, pero bueno, suponemos que el argumento es correcto. Pero por otro lado, es un contexto de política general, de política criminal general en América Latina, que es una política criminal súper represiva, donde hay una confianza en sistemas carcelarios. La famosa respuesta de cualquier ministro de justicia es, si hay mucha gente en la cárcel, construimos nuevas cárceles, ¿no? En vez de pensar en descriminalizar, despenalizar y otros mecanismos alternativos. Entonces, podemos pensar en soluciones si eso es solamente una expresión de una política criminal general de los países latinoamericanos. No es específico del tema de drogas, podríamos hablar de otros temas donde es similar. Por otro lado, pensando en soluciones alternativas, en el artículo que Catalina aquí publicó con otros colegas en inglés, habla del radical proposal, ¿no? Una propuesta radical. No es
para mí no es nada radical en la parte 5 del artículo cuando dice release of non-violent prisoners. Imagínate eso para un criminólogo en Alemania o hasta en Estados Unidos. Es lo más lógico que tienes que sacar a la gente no violenta de la cárcel. En primer lugar, no deben ir a la cárcel, ¿no? O sea, first of all, in the first place, you shouldn't send them to the prison, you know? El tema del regulated access to specific drugs. ¿No? Política que tenemos en Suiza por años, ¿no? Acceso legal, que discutimos en nuestro país, en Alemania, siendo un sistema federal en estados como Berlín, Hamburgo. O sea, acceso legal tampoco es muy radical, es solamente radical en sentido, tal vez Catalina y sus coautores lo entienden así como ir a las raíces, ¿no? Pero no es radical en sentido de revolucionario, digamos. O el tema de la descriminalización of use of all drugs. O sea, claro, eso justamente en la presentación de Catalina fue obvio. Mira, el abuso de la posición como una base de criminalización y el imposible control de abusos policiales a través de umbrales. Aquí tenemos ese problema también. Es interesante que normalmente en el derecho penal de drogas, el consumo no es punible, pero la posesión. Pero es una mentira, es una gran mentira realmente, porque a través de la posesión se castiga a los consumidores, ¿no? Claro, podemos tener umbrales muy pequeños, ese caso México contra Uruguay, ¿no? Como contraejemplos, pero de todos los casos, si tenemos una policía corrupta, si tenemos, como Pablo bien lo dijo, que lo usan como fuente de ingresos, ¿no? Esas posibilidades, podemos hacer lo que queremos, podemos poner un umbral que queremos porque la policía siempre te va a decir, mira, te pongo más droga, o te digo, aquí tienes un cigarrillo de marihuana y te ponemos en el protocolo 5 cigarrillos. ¿Qué quieres hacer entonces? Eso solamente se puede evitar evidentemente con una descriminalización de la posesión y de una carga de prueba en manos del Estado fuertemente establecida y con el sistema judicial como el de Estados Unidos, con una defensa fuerte, etcétera, etcétera. Pero incluso si pensamos en esas alternativas, si pensamos un poco en alternativas, ¿cómo podemos salir de esa situación? Que todos analicemos como una situación terrible, peor en América Latina que en Europa, pero en Europa también es mal, con excepciones como Portugal. Hay problemas con decriminalización también, porque si Catalina dice en este artículo, decriminalization of use of all drugs, la pregunta es, ok, estamos de acuerdo entonces que el expendio, el narcotráfico, queremos castigar, ¿no? O sea, queremos, siguiendo castigando los pandas de narcotráfico, que además son crimen organizado, influyen en la política como en países como México. Entonces siempre sigue el problema de la delimitación. ¿Dónde está la línea roja? Si no trabajamos con umbrales, que es una manera de tratar, como bien Catalina dijo, de limitar discreción, pero el tema es de qué policía hablamos, ¿no? De qué law enforcement hablamos en México, comparado con Alemania, por ejemplo. Entonces, podemos resolver, eso es mi pregunta un poco más radical tal vez. Todo esto tiene sentido si tenemos un sistema de law enforcement sumamente corrupto y ineficaz, ¿no? O sea, la normatividad no puede resolver ese problema. O sea, tendría que ser mucho más radical. Siempre vamos al fondo del problema, que es investigación y policía, ¿no? Tenemos que formar las policías, que también discutimos desde las reformas con Alberto Pindo, Julio Maya y todo en América Latina, ¿no? La policía como el elemento clave del proceso penal. Entonces, mi pregunta es al final, ¿qué proponen entonces para salir de esto? Tal vez Catalina comienza con la propuesta más radical todavía. Gracias, Pablo, y gracias, Kai. A ver, lo de radical en realidad simplemente es porque la propuesta es una regulación para todas las drogas, una regulación distinta a la prohibición, ¿no? Que eso es también la prohibición es un tipo de regulación. Y lo que nosotros proponemos ahí es todas las drogas, independientemente de duras, suaves, lo que sea, todas las drogas tendrían que estar reguladas para dar acceso a un mercado legal, ¿no? Entonces, ahí hay cosas, nosotros lo que ponemos, bueno, empecemos por la cannabis,
Y en lo que empezamos con los demás, hagamos estos puntos, pero eventualmente a lo que tenemos que llegar es a una regulación de todas las sustancias. Ahí, o sea, creo que quisiera también nada más responder muy rápido a lo que decía Pablo acerca a lo que obligan los tratados internacionales, las convenciones, ¿no? Las convenciones hablan acerca de sancionar, pero no dicen cómo sancionar. Y entonces eso es justamente uno de los temas. O sea, en ninguna parte de los tratados dice que hay que dar 25 años de cárcel a alguien que cultiva cannabis en su casa. Y podría ser una sanción de 30 dólares americanos o 5 dólares americanos. Vamos, la severidad de la prohibición la determinan los países, no la determinan las convenciones. Y me parece que ahí hay mucho espacio donde movernos y que nuestros gobiernos han optado por la versión más dura de cómo aplicar la prohibición. Y luego están los casos como Canadá, Uruguay, Portugal. Hay distintos casos que se han movido dentro de eso, en el cual, si bien han optado por la regulación de los mercados de cannabis, a pesar de estar realmente contradiciendo el texto de las convenciones. Y no ha sucedido nada también, ¿no? Como que hay esta idea de, no, es que las convenciones dicen, cuando vemos, es que las convenciones dicen que los derechos humanos, vamos, si nosotros vemos también los tratados en materia de derechos fundamentales, nadie jamás dice, no podemos adoptar esta medida de restricción de los derechos procesales porque hay un tratado internacional en materia de derechos fundamentales que lo prohíbe, ¿no? O sea, también hay esta parte en la cual, ¿por qué la diferencia entre cómo tratamos las convenciones de control de estupefacientes y cómo tratamos otro tipo de textos internacionales que deberían de obligar de la misma forma a los países, ¿no? O sea, el decir regular no quiere decir pues mercado libre, no quiere decir simplemente que el Estado baje las manos y que haya disponibilidad de heroína en cada tienda de la esquina. Hay muchos modelos distintos, ¿no? Hay muchas sustancias peligrosas que los estados diariamente regulan y controlan, desde antibióticos hasta pesticidas, hasta, ¿no? Lo que nosotros decimos es que se utilicen como sustancias con distinta peligrosidad, si se quiere decir así, pero no se puede simplemente responder con la prohibición. En el tema de los umbrales, me parece que los umbrales sí son, en estos sistemas que suelen ser muy arbitrarios y discrecionales, son un buen uso, pero se utilizan mal. Nosotros desde el SED lo que hemos dicho es, los umbrales se tienen que utilizar como un piso por debajo del cual no se puede sancionar a las personas, pero no un techo o una carta en blanco por encima del cual los fiscales pueden decir, te pasaste 0.1 gramos o te pasaste 1 gramo de la sustancia permitida, por lo tanto ya cometiste el delito, ¿no? Y ahí la decisión de la Corte colombiana me parece que es fundamental. Los umbrales tendrían que utilizarse como una protección para los consumidores, pero por encima de los umbrales aún tienen los fiscales que hacer el ejercicio de demostrar la intencionalidad y demostrar el daño, no simplemente tratarlo como que hay un daño simplemente por tenerlo. Y el último punto es sobre esto, ¿no? El tema del consumo y los consumidores. La posesión es clave entender cómo se regula la posesión, porque no existe consumo sin posesión, pero también hay otras partes que es cómo regulamos el acceso a estas sustancias, cómo regulamos la producción de estas sustancias, sin lo cual decir simplemente descriminalizar el consumo o aumentar los umbrales para la posesión, en realidad no atiende el corazón del problema, que es el acceso a las sustancias. Bueno, Pablo, si quieres, y también hay una pregunta tal vez para también responder que se refiere a los insumos, ¿no? Otro tema muy importante, sobre todo la producción de coca, producción de amapola, los insumos, gasolina, etcétera, y control de esos insumos, que ahí muestra más la responsabilidad de los países ricos, ¿no? Realmente del norte, ¿no? Yo querría decir algo de lo anterior y dejo a Catalina en todo caso esta otra pregunta. Creo que tenemos que dar la discusión realmente hacia la regulación.
porque el derecho penal tiene que responder para qué se usa y qué protege. Entonces yo tengo dudas, sinceramente lo vuelvo a decir, aún con los mercados regulados, ¿qué es lo que se pasa a proteger a partir de la creación del mercado regulado? En mi opinión, inmediatamente no es la salud. Lo que pasa a proteger lo punitivo pasa a ser el propio mercado regulado, la existencia de las condiciones del propio mercado regulado. Y quienes se salen de las condiciones del mercado regulado estando en él, ahí entra lo punitivo, pero no quiere decir que entre lo penal, sino que en el diseño, por ejemplo, que tiene Uruguay, hay dos policías ahora. Está la policía administrativa, que es el IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que tiene funciones de policía administrativa, es el encargado de conservar los registros, de hacer los controles, es el que recibe la información de qué genética se va a utilizar en el autocultivo o en los clubes, y evidentemente qué genética está usando el Estado a través de las 5 empresas que producen con licencias para la venta en farmacias. Fíjense que tenemos, es una gran cantidad ya de personas registradas en el sistema legal. Lo que protege entonces esta primera policía es el funcionamiento del propio mercado. Los umbrales que hablaba Catalina, 40 gramos, que parece mucho, pero es el umbral y 480 anuales, 40 mensuales. Lo que termina dando ese umbral es seguridad jurídica, de alguna manera. Esa es la parte positiva de los umbrales. Es un límite a la arbitrariedad. Y además es un límite a la arbitrariedad en doble sentido. Porque, por ejemplo, antes se partía, no existía esa cifra de 40. Era cantidades mínimas para el consumo, cantidades razonables. Eran todas cifras en la cabeza del aplicador de la ley, ¿no? Porque objetivamente no había números, no había cifras. Esto es una cifra. Pero además obliga a reinterpretar la tenencia para el consumo propio de la tenencia para el tráfico. Porque se ha dado ya casos judiciales en los cuales a la persona tiene más de los 40 gramos y aún así no pasa al derecho penal, porque no se encontraron otros indicios de que la vendiera, no había balanzas, no estaba la droga dividida, no había ningún otro indicio que dijera que esa persona tenía más de 40, porque puede ser que la producción propia le dio más de 40 y no se deshizo de él, no lo quemó, no lo regaló. Bueno, no entra el derecho penal. Puede sí recibir una infracción administrativa si es del mercado legal por tener más de 40. Una amonestación, por ejemplo, ni siquiera una multa, una amonestación. Eso es intervención también punitiva. Esa es la función expresiva o comunicante también de una sanción, que no tiene por qué ser ni cárcel, ni tampoco una sanción monetaria, como una pena de multa. Entonces, por ahí, para mí, tienen que existir controles, pero no tienen por qué ser penales. Y en este caso de Uruguay queda bien claro, la primera policía que interviene es la del IRCA. Pasado los 40 gramos, o si esos 40 gramos están en posición de alguien que no está registrado, entonces, ¿qué es lo que yo digo? Se protege bien jurídico penal, actores del mercado regulado, ahí entra el otro bien jurídico de protección de la salud pública y entra la policía del Ministerio del Interior a asumir en el caso. Pero la primera que se posiciona es la del IRCA. ¿Pero para qué? Para ver, entre otras cosas, si esa persona estaba regulada o no. Por lo tanto, es como que el bien jurídico ya no es solo la salud pública, también es la protección del que está en el mercado regulado, de alguna manera. Entonces, ese puede ser también un camino. Pero vuelvo a lo que decía, que esto es un tema de casi de geopolítica, no de derecho penal. Cambian los gobiernos y las orientaciones de los gobiernos y cambia hasta la política criminal que aplica el mercado regulado en Uruguay. En el 2020 gana un gobierno de coalición centro y derecha, se acaban 15 años de gobiernos de izquierda, entre los cuales Mujica es el que da lugar a este mercado regulado, y ya la policía del Ministerio del Interior quiere pasar por encima no solo de la del IRCA, la administrativa, haciendo registros en clubes, en autocultivadores, sino también pidiendo los datos de los registros. ¿Quiénes son los operadores del mercado regulado? Lo quiere saber la policía. Y son datos protegidos por el habeas data. Son datos secretos, que solo el titular de esos datos puede autorizar que se conozcan o no, se den a publicidad. Pero la policía actual insiste en que quiere conocer y está intimando al IRCA que le diga quiénes son los operadores del mercado regulado. ¿Y cuál es el argumento? No es la protección de la salud, es para darles seguridad.
para que no los roben en esos clubes, para que no los roben en su cosecha. Nunca está el argumento de la salud, ¿se entiende? Cuando entra la policía y cuando entra el sistema penal, lo máximo que puede dar es seguridad, pero no por la salud, sino la seguridad del patrimonio, física, pero jamás la salud. Y creo que por eso esto explica también de alguna manera la pregunta que tiene que haber planteada, aún si vamos a lo regulado, ¿qué vamos a proteger con el mercado regulado? Y yo insisto que es el propio mercado regulado, la existencia de ese mercado regulado, y no la salud. La salud es un límite que se puede poner después, pero no es el bien jurídico que se tutela, que se protege. No sé si el ejemplo que pongo creo que sirve para ir más o menos en esta línea también de razonamiento. Y muchas gracias, Catalina. Tienes la última palabra y con esto vamos a terminar. Siempre es muy difícil lo de la última palabra, pero a ver, yo lo que, a ver, creo que hay mucho consenso acerca del fracaso que implica la prohibición. Y lo que hay ahí, y creo que ahora Pablo lo está diciendo también, es dónde nos movemos hacia la regulación. Sí, lo que hemos visto hoy, creo que Uruguay es una excepción y en Estados Unidos podemos ver distintos modelos de regulación que han surgido. Canadá también se ha alejado de ese modelo. Lo que hemos visto en América Latina y también se está viendo en Asia y en África es que la regulación de drogas está siendo una regulación para favorecer a las farmacéuticas y a los grandes mercados, y lo que parece que está sucediendo es que se mantiene en el fondo la prohibición y se mantiene excluidas a las poblaciones más vulnerables del mercado legal. Entonces ahí tenemos como el peor de los mundos posibles, en el cual la regulación que se está proponiendo para cannabis es un mercado legal para los usuarios, pero quienes tienen antecedentes penales, quienes están cultivando en las zonas de conflicto, van a permanecer en los mercados ilegales. Y ahí creo que hay mucho trabajo y es difícil hacer frente a esto que está pasando, ¿no? Como si la única alternativa que hubiera a la prohibición es una regulación, pero sin pensar en la justicia social. Me parece que es fundamental también entender que si se mantiene una parte de la población bajo la prohibición, lo que vamos a tener son de nuevo la reproducción de sistemas pues muy injustos y que continúan violando todos estos principios de derecho penal y de otro tipo de violaciones a los principios que deben regir el uso del derecho penal y a nuestros sistemas constitucionales. Muy bien, entonces muchas gracias de nuevo a la profesora Pérez Correa, al profesor Galain Palermo. Esto fue la última charla, la última discusión en nuestro siglo digital. Ahora vamos a entrar en otro siglo, que es nuestro curso digital, que lamentablemente tenemos que hacer de forma virtual, de forma digital. Todavía no podemos tener cursos de esta extensión, tamaño en Alemania en presencia. El curso va a comenzar el 6 de agosto y va a terminar el 2 de febrero del próximo año. Si quieren más información, se pueden dirigir a la página web nuestra, a nuestros asistentes. Muchísimas gracias por su presencia. Repito que vamos a subir también esta parte a nuestro canal YouTube. Entonces, que tengan un buen día, un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un gusto. Chao. Hasta luego.